¿Cuáles son los ideales por los que lucha y cuál es el programa que se propone llevar a la práctica en caso de ser favorecido por la victoria? Dicen los liberales, con Ricardo Flores Magón a la cabeza, es lo que un partido debe decir. ¿Qué propone para que la gente pues, lo apoye o no? Dice, siendo rudimentarios los principios del liberalismo, que el gobierno debe sujetarse al cumplimiento de la ley, pues eso es obvio, dice, entonces no vamos a decir que debe ser respetuoso de la ley, que debe ser honesto, pues eso debe ser así. Se sobreentiende que todo funcionario liberal ajustará su conducta a este principio de respeto a la ley, a la honradez en los puestos públicos. No se puede decretar que el gobierno sea honrado y justo. Tal cosa saldría sobrando. Pero esto es clave. A ver, pongan atención. Para conseguir que el gobierno no se aparte del camino de la legalidad y la honradez, como muchos lo han hecho, solo hay un remedio. No es que esté en la ley, no es que esté en el programa, no es que lo invoques. La vigilancia del pueblo sobre sus mandatarios. Porque a mí me hablan todo el tiempo para quejarse que el tal alcalde, que tal alcaldesa, que la chingada, que el gobierno, Pues ¿quién va a resolver eso? Pues el pueblo. El pueblo debe denunciar, debe exhibir, debe reclamar, debe alzar la voz, debe poner en orden a sus llamadas autoridades. Porque si no están haciendo lo que es su responsabilidad, pues hay que primero combatirlos y luego removerlos. ¿Y quién hace eso? El pueblo. El pueblo pone, el pueblo quita. Lo principal es la acción del pueblo, el ejercicio del civismo, la intervención de todos en la cosa pública. Esto es de oro, eso se los voy a poner al rato. Esto es de oro, es lo que les vengo diciendo todo el tiempo. No deben fiar demasiado en ningún gobierno, por ejemplar que parezca. Se debe vigilar para que llene sus deberes. Ahí está, hombre. En el primer numeral, los liberales y los Flores Magón a la cabeza le dicen a la gente, a ver, el gobierno debe ser honrado y debe respetar la ley. ¿Quién debe garantizar eso? El pueblo. Su vigilancia, su organización, su acción, su denuncia, su presencia, su seguimiento, su reclamo. El pueblo. Luego, desde el momento que se consideran ilegales todas las reformas hechas a la Constitución del 57 por el gobierno de Porfirio Díaz. Otra vez, él dice que se consideran ilegales las reformas a la Constitución del 57 hecho por el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Por eso el compañero presidente dice que fue un neoporfirismo los gobiernos neoliberales y tiene razón. Y sostengo como los Flores Magón, por eso digo que este es mi programa, que todas las reformas que hicieron son ilegales, como dice el artículo de la inviolabilidad de la Constitución, el artículo 136, si mal no recuerdo. Y ahí dice de manera muy hermosa que los gobiernos que lleguen en contra del marco constitucional o gobiernen en contra del marco constitucional, todo lo que hagan no vale. Y dicen, es el 136, dice de manera hermosísima que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer y que todo lo que hicieron, los gobiernos que hicieron esas ilegalidades y quienes colaboraron con ellos serán juzgados. Esto es lo que de otra manera aquí están diciendo y hay que aplicar. Podría parecer innecesario declarar el programa la reducción del periodo presidencial a 4 años y la no reelección, que está en el programa. Yo no descartaría que discuta el pueblo en el Congreso Constituyente reducir el periodo presidencial a 4 años. Y van a decir que ya estoy queriendo copiarle a Estados Unidos. Yo estaría de acuerdo en una reelección por un periodo de 4 años para que fueran 8, aunque es piedra de toque la no reelección. Eso también está claro. Hasta ahora es un hecho intocable el que no haya reelección de presidente de la República, pero si lo reduces a 4 años es suficiente si es malo, muy poco si es bueno. Los pudiera ser como Estados Unidos, un periodo más, o como en Brasil, para los que no me digan que
Brasil también es 4 años y puedes reelegirte por 4 años más. No estoy diciendo que lo voy a proponer, no me parece mal. Aquí es 4 años y no reelección. El servicio militar obligatorio es una tiranía, se quiten, de acuerdo. El ejército futuro debe ser de ciudadanos, no de forzados. Las manifestaciones del pensamiento deben ser sagradas para un gobierno liberal de verdad. Abolir el fuero militar y establecer por otro el periodista sería, porque pedían tribunales especiales para los periodistas, nada. Amplias libertades para la prensa y la palabra, no cabe distinguir. Gobiernos populares, no hay delitos de imprenta. Los tribunales militares deben desaparecer. Y aquí está mal redactado porque habla de la pena de muerte, luego está en su programa dice que no, más que para traidores a la patria, como quedó en la Constitución aún vigente. Que se atiendan bien las escuelas, suprimir las escuelas del clero, absolutamente de acuerdo. La instrucción debe ser laica, que se imparta en todas las escuelas sin excepción. Se debe mejorar el sueldo de los maestros, lo mezquino de sus sueldos es inaceptable, las condiciones de inferioridad social, la mal disfrazada miseria, debe pagarse a los maestros buenos sueldos, de acuerdo. Hay que combatir desde la escuela ese desprecio aristocrático al trabajo manual, de acuerdo. Declarar a los ciudadanos mexicanos, a los extranjeros que adquieran bienes raíces para que no puedan ir a tribunales internacionales. Y aquí plantear la prohibición de la inmigración china es una barbaridad, es un error de la época, una visión racista que hay que modificar. El clero católico ha pretendido siempre erigirse en un poder político, como dominador del Estado, con el Partido Conservador, como rebelde a los gobiernos liberales. Entonces plantea que eso debe desaparecer. Dice, ¿renunciará a sus pretensiones de gobernar el país? No. ¿Dejará de sembrar odios contra las instituciones y autoridades liberales? No. Estaba viendo ahora que dije que los tataranietos son el PRI y el PAN, así como fueron a traer a Maximiliano diciendo que no teníamos presidente, cuando teníamos el mejor presidente, Benito Juárez, y empiezan a decir el que regaló el Istmo de Tehuantepec, lo regaló Santana. Tienen que leer el Tratado Macleno Campo de Jue Cánovas. Son muy ignorantes y les creen a sus escuelas confesionales. ¿Procurará ser de los católicos buenos ciudadanos? No. ¿Y no disidentes o traidores? No. ¿Resignarse a aceptar la separación del Estado y la Iglesia? No. Entonces deben haber medidas restrictivas para que la Iglesia obedezca. Obliga al Estado a hacerse respetar enérgicamente, lo comparto. No soy jacobino, lo comparto. Porque es la cabeza de un partido militante, el conservador, la Iglesia, lo sigue siendo. Donde la Iglesia es neutral en política, es intocable para cualquier gobierno. Nadie ignora que el clero tiene muy buenas entradas de dinero y que no siempre es obtenido con limpios procedimientos. En los templos se venden a precios excesivos libros, folletos de oraciones, estampas y hasta cintas y estambritos sin ningún valor. Si no creyeran que con él compra la gloria, nadie las compraría, dice. Entonces, dicen los liberales, se ve con todo esto un lucro exagerado a costa de la ignorancia humana. Debe cobrarse un impuesto sobre todo lucro o negocio y se debe cobrar sobre esto también. Este negocio que dices no es, por cierto, de los más honrados. Sigue poseyendo bienes inmuebles